Estamos de regreso en 21 Noticias y ya está listo Marco Antonio Silva para darnos todos los detalles del mundo de los espectáculos. Cuéntanos, Marco. Alejandra, muy buenos días. Pues para comentarles cómo ves, finalmente, la televisora de San Ángel se arriesga y por primera vez Alejandra decide no agarrar a su planilla base de conductores de los que ya tenía desde hace mucho tiempo, que son entre 3 y 4 conductores muy populares precisamente de la televisión mexicana. Decide ya no tomarlos en cuenta para esta nueva edición, que es la 7ª edición de La Voz México, y ahora agarra precisamente a una influencer venezolana, estadounidense, se llama Lele Pons. Ella pues tiene más o menos como 2 millones de seguidores en sus redes sociales. Fue por la revista Time nombrada como una persona distinguida y con gran influencia y demás, y por ello, finalmente el productor decide involucrarla para este nuevo proyecto. Pues veamos cómo es el salto de las redes sociales a la pantalla. Que es totalmente distinto, ¿verdad? Así es. ¿Quieres exactamente ver qué está pasando, Ale? Vamos a ver. ¡Chequen esto! Lele Pons, la influencer más famosa de las redes sociales, fue presentada como la nueva conductora de La Voz México en sustitución de Jacqueline Bracamontes, tal y como lo anunció en conferencia de prensa el productor del reality show, Miguel Ángel Fox, quien dejó en claro que aunque la generación millennial no está acostumbrada a ver televisión, está seguro que lograrán captar al público juvenil. Sí me gusta la personalidad de la conductora y creo que va a aportar al proyecto. Sí me gusta también que tenga 25 millones de seguidores, entonces sí vamos a aprovechar definitivamente esta influencia que tiene en las redes. Porque a lo mejor no hay ofertas ni propuestas para ellos, ¿no? Porque decimos, pues no la ven, pues, hay que hacer proyectos para que sí la vean, ¿no? Yo este miedo que le tenemos a que los millennials no ven televisión, pues, no lo veo tan marcado. Sí es una cuestión generacional, pero no lo veo tan marcado en otros países como en México. Porque también lo que ves de muchos de estos influencers, youtubers, pues ves los videos y esto tiene tantas descargas o tantos likes, porque muchas de las cosas no tienen ningún ingenio, son nada más prender el celular y grabar una tontería. Yo creo que la voy a soltar más a lo que ella se sienta a gusto, si la encasillo y va a ser la conductora de Pose 1 y Pose 2, pues yo creo que la estaría sacando completamente para que la traje. ¿No tiene miedo de que la audiencia más grande se aleje o se abandone? No, porque la gente se sienta a ver La Voz, no creo que sea por la conductora. También los coaches tienen mucho peso. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, también para comentarles que seguimos exactamente en esa disyuntiva entre el ochentero, noventero y por supuesto los influencers. Hoy en día, después de una década de haber salido precisamente de circulación, esta famosísima revista llamada Eres regresa una vez más debido a la añoranza, todas estas situaciones y todo lo que aportaba. Sin embargo, el día de ayer, se llevó a cabo la presentación de la revista que regresa. Además, se anuncia que va a haber premios y por supuesto varios famosos desfilaron por la alfombra roja. Esta nueva revista va a incluir también a los blogueros, por supuesto, influencers y twistars. ¿Quién sabe exactamente de qué se trata? ¡Chequen esto! La revista y los premios Eres están de regreso, luego de que en 2012 saliera a la venta su última edición. Y para lanzar nuevamente la publicación que revolucionara al mundo editorial en los 80 y 90, se llevó a cabo espectacular alfombra roja por la cual desfilaron celebridades como Faye, quien impactó con su sensual atuendo. Y bueno, regálanos aspectos, Horacio Palencia lamentó el nuevo escándalo de Ninel Conde. No merece estar envuelta en esta situación porque es una mujer muy trabajadora, ¿no? Angelique Boyer tomó con buen humor los memes que han hecho de ella y Diego Boneta, su excompañero en Rebelde. ¿Qué tal? No, pues qué padre, la verdad es que Diego se merece muchísimo todo el éxito que está teniendo. Es un gran cantante y además excelente actor y yo creo que esto es un parteaguas en su carrera. Paulina Dávila esto dijo del revuelo que ha causado la serie de Luis Miguel, donde interpreta a Mariana Yazbek. Me parece interesante que se genere todo eso. Creo que la realidad, al fin y al cabo, es algo subjetivo. Definitivamente hay muchas cosas que se cuentan en función de una historia y de una narrativa y de una ficción autorizada, sí. Natalia Subtil reveló que actuará en la serie biográfica de Nicky Jam. Creo que fue un paso muy importante en mi carrera como actriz, como artista en general, estar al lado de una artista tan grande y tan sencillo. Bárbara de Regil dejó en claro que jamás hará un desnudo en su carrera. No me gusta. Yo me desnudo en mi casa para mi marido.
21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Ahorita que está muy de moda precisamente la serie sobre la vida de Luis Miguel. Ahora sí, Araceli Arámbula levanta la voz, asegurando que espera que con esta serie le vaya bastante bien, pues le debe bastantes años de pensión alimenticia para sus hijos. Y aunque no ha interpuesto como tal una demanda, sí espera que por lo menos Luis Miguel se sensibilice y empiece a hacer sus respectivas aportaciones, porque los niños comen todos los días. ¿Quieren saber exactamente qué dijo? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de espectáculos, debido a que fue operado del corazón de emergencia, Meghan Markle, futura esposa del príncipe Harry de Inglaterra, no contará con la presencia de su progenitor, por lo cual solo Doria Ragland, madre de la novia, la acompañará en tan especial momento de su vida. Doria arribó a Gran Bretaña hace algunas horas para conocer al fin a la familia real, con la que su hija convivirá por el resto de su vida. La actriz estadounidense Kristen Stewart, miembro del jurado de este año del Festival de Cannes, sin ningún tapujo, desafió el veto a los zapatos planos, quitándoselos en plena alfombra roja. La protagonista de la saga Crepúsculo acudió al estreno de The BlacKkKlansman y antes de entrar en la proyección de la cinta, se quitó los zapatos para subir los últimos escalones. Cabe recordar que Julia Roberts hizo lo propio en 2016 cuando acudió al estreno de su película Money Monster. Araceli Arámbula mandó mensaje directo a Luis Miguel durante una entrevista que le realizaron para la cadena Telemundo, en la cual asegura estar contenta de que a la serie del cantante le esté yendo de maravilla, pues de esa manera considera que el intérprete de La Incondicional recibirá mucho dinero por contar su historia y de esa forma podría ponerse al corriente con la manutención de sus hijos Miguel y Daniel. Yéndole bien a la serie, él se puede poner al día con todo lo que respecta con mis hijos, ¿no? Todas las mensualidades de mis hijos. Shakira mostró en sus redes sociales la singular forma que tiene para ensayar sus bailes. ...21 Noticias, Berenice Ortiz. Pues parte de la información del mundo de los espectáculos. Mientras tanto, regreso a las cámaras y los micrófonos. Son todos tuyos, Eduardo.